Una nave tropieza con una terrible tormenta, pero su capitán, enloquecido y sordo a las súplicas, rehúsa buscar refugio. Como castigo, es condenado a recorrer los mares durante toda la eternidad. ¿Cuál es el origen de la famosa leyenda del holandés errante? La historia del holandés errante es una de las más famosas y quizá de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace, por lo menos, 500 años. Pero posiblemente su origen se remonte a tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo. Esencialmente, la historia es la siguiente. Un maniático capitán holandés, por supuesto, el término holandés errante se refiere al capitán y no a su barco, desafía la ira de Dios y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente, provocando la muerte de todos cuantos ven su nave espectral. Esta historia ha sido elaborada por muchos escritores, pero constituye algo más que una ficción, una siniestra historia del mar para asustar a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias. Este barco fantasma ha sido avistado en numerosas ocasiones, las últimas en pleno siglo XX. Muchas autoridades sostienen que la historia del holandés errante se originó a partir de un hecho real, aunque sobre este punto no hay acuerdo. El problema se complica aún más porque existen muchas versiones de la historia, en las que el capitán puede llamarse Van der Decken, Van Demien, Van Straten o Van alguna otra cosa. La versión más conocida de la historia del holandés errante habla de un tal capitán Van der Decken, cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros, aterrorizados, rogaron a Van der Decken que se refugiara en un puerto seguro o que, por lo menos, arriara velas a intentar acapear el temporal, pero el enloquecido capitán se rió de sus súplicas y, atándose al timón, comenzó a cantar canciones sacrílegas. La tripulación también se alarmó por la conducta de su capitán e intentó hacerse con el control de la nave, pero el intento de motín fue sofocado cuando Van der Decken arrojó a su líder por la borda, mientras los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios. En respuesta a sus plegarias las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de proa, revelando una figura gloriosa que según algunos, era el Espíritu Santo, mientras otros dijeron que era Dios. La figura se enfrentó con Van der Decken y le dijo que, ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos, de ahora en adelante sería condenado a recorrer el océano eternamente, siempre en medio de una tempestad, y provocaría la muerte de todos aquellos que le vieran. Su único alimento sería hierro al rojo vivo, su única bebida la hiel, y su única compañía el grumete, a quien le crecerían cuernos en la cabeza y tendría las fauces de un tigre y la piel de una lija, lo cual parece muy injusto para el pobre grumete quien, hasta aquí, no había tenido ningún papel independiente en la historia y, presumiblemente, sentía tanto temor ante Van der Decken como el resto de la tripulación. Sin embargo, con estas palabras la visión desapareció, y con ella todos los pasajeros y tripulantes. Van der Decken y el grumete quedaron abandonados a su destino. Esta es la versión clásica de la historia del holandés errante. Puede ser que se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de Stote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeu Dias, c. 1450-1500, navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de Camões. Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes holandeses del siglo XVI cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en el Pacífico. La historia del holandés errante derivaría de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la leyenda de un alemán llamado von Falkenberg, que se jugó el alma a los dados con el diablo y perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straten y también se cuenta una historia acerca de Bernard Focke. Focke, capitán del Liberanos, era famoso por la rapidez con que realizaba sus travesías. Quienes envidiaban su habilidad de navegante afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo que la extrema fealdad de Focke y su mal carácter ayudaban a creer. Un día se embarcó en un viaje del que no retornó y se rumoreó que, finalmente, el diablo había cobrado su recompensa. No es improbable que la leyenda del holandés errante naciera como consecuencia de un hecho real, aunque, sin duda, este habrá sido algo más prosaico que la venta de un alma al diablo.
Existen muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación, en la creencia de que estaban a punto de zozobrar, y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses e incluso años, siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de esos barcos es el Mary Celeste, pero no es el único. Quizá una de las historias más notables sea la del clipper lanero Marlborough, que desapareció en 1890 mientras de Australia se dirigía a Inglaterra. Se dice que fue hallado 23 años después, frente a las costas de Chile. Aunque la historia del Marlborough sea una exageración, resulta fácil imaginar su efecto en las mentes de marinos supersticiosos en aguas poco conocidas, cuando vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla. La historia del holandés errante ha inspirado muchas obras de ficción. El poeta norteamericano Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, escribió sobre este aspecto en The Phantom Ship, el buque fantasma, que figura en su libro God of Passage, Aves de Paso. Edward Fishbach escribió un melodrama llamado El holandés errante, y el francés Auguste Hall la versión más conocida de la historia en sus escenas de la Vie Maritime, escenas de la vida marítima. El poeta lírico alemán Heinrich Heine, 1797-1856, inspirándose en el melodrama de Fishbach en un cuento anónimo titulado Van der Decken's Message Home, el mensaje de Van der Decken, que apareció en Blackwood's Edinburgh Magazine, escribió sobre el buque fantasma en sus Memoiren des Herrn von Schnabelwowski, Memorias del señor Schnabelwowski. Esto, a su vez, fue indudablemente lo que inspiró la ópera de Wagner El buque fantasma, en la que Van der Decken puede bajar a tierra una vez cada 7 años, para encontrar a una mujer cuyo amor pueda redimirlo. Otros escritores que tocaron el tema fueron Frederick Marjac, El buque fantasma, 1839, y Walter Scott, Rokeby, 1813. Sin embargo, el holandés errante es más que mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos apareció en 1702 en la Magnalia Christi americana, historia eclesiástica de Nueva Inglaterra que escribió Cotton Mather, autor prolífico y célebre pastor puritano. Pero muchas de las observaciones son difíciles, si no imposibles, de comprobar y, por lo tanto, deben ser descartadas como espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe un informe excepcional. En 1881 una observación del barco del holandés errante fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra, que después reinó como Jorge V, y por su hermano mayor, el príncipe Aiberto Víctor, duque de Clarence, el mismo duque de Clarence que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el infame Jack el Destripador. Se ha dicho que el incidente aparecía en el libro de bitácora del vacante, pero no es así. En cambio, sí aparece en un relato del viaje de los príncipes en ese buque, compilado por John H. Dalton a partir de sus diarios personales, cartas y libros de notas. En el momento de la observación los príncipes estaban a bordo de otro barco de la flota, el Inconstant, ya que habían sido trasladados allí cuando el vacante tuvo problemas en el timón. El relato dice: 11 de junio de 1881. A las 4 de la madrugada el holandés errante cruzó nuestro rumbo. Era una extraña luz roja, como la de un buque fantasma, incandescente, y en el centro de esa luz, los mástiles, palos y velas de un bergantín, a 200 m de distancia, se destacaron con fuerte relieve cuando se acercó a nuestra amura de babor. El vigía del castillo de proa informó que estaba cerca de la amura, donde también lo vio claramente el oficial de guardia desde el puente, como también el guardia marina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa, pero al llegar allí no logró ver vestigios ni señales de ningún barco material, ni cerca ni en el horizonte, pese a que la noche era clara y el mar estaba en calma. En total fue visto por 13 personas, pero si se trataba del Van Diemen del holandés errante, o qué, no lo sabremos. El Tourmaline y el Cleopatra, que navegaba a estribor, hicieron señales para preguntar si habíamos visto la extraña luz roja. A las 10:45 el marinero que esta mañana había avistado al holandés errante cayó desde las crucetas del mastelerillo de Juanete y se hizo trizas. A las 16:15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue lanzado al mar. Era un valiente marinero real, y uno de los más prometedores tripulantes del barco, y todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante, que también se mostró muy disgustado. Alrededor de 13 personas en el Inconstant, además de una cantidad no especificada de personas en el Tourmaline y el Cleopatra, vieron el espectro, aunque si era el holandés errante a otro espectro no lo sabremos, tal como dijeron los príncipes.
Pero, tal como afirma la leyenda, la visión acarreó la muerte de una persona. Los nazis también. Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del holandés errante es, según se dijo, Karl Dönitz, comandante en jefe de la flota alemana, y efímero sucesor de Adolf Hitler. Se dice que vio la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez, y que después afirmó que sus hombres preferían enfrentarse con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del holandés errante. El del holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 casos bien comprobados de naves fantasmas que frecuentaban la costa noreste de los Estados Unidos. El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es, probablemente, el Palatine, que fue tema de un famoso poema de John Green Le Fouillier. Según la leyenda, en 1752 una tormenta arrojó al Palatine contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los pescadores. Una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces, el espectro del barco en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. Es difícil descartar las pruebas de que algo, se le llama la luz del Palatine, ha sido visto con regularidad cerca de la costa. Pero una investigación cuidadosa revela que ningún barco de esas características naufragó jamás en Block Island. Sin embargo, también se descubrió que 14 años antes, en 1738, el Princess Augusta, que llevaba 350 refugiados del Alto y el Bajo Palatinado, en Alemania, se naufragó en la costa norte de Block Island en circunstancias similares a las que se atribuían al Palatine. No cabe duda de que este fue el origen de la leyenda. Solo un elemento de el destino del Princess Augusta difiere de la leyenda del Palatine. El Princess Augusta se hundió, y no fue incendiado. De modo que si el espectro que se ve con tanta frecuencia cerca de allí es el espectro del Princess Augusta, ¿por qué el buque fantasma aparece en llamas? Otro barco fantasma bastante conocido es el Goblin, negro y con velas de cruz, del que se dice que es visto con frecuencia por los habitantes de Portcurno Cove, cerca de St. Leven, en Cornualles, Inglaterra. Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa. Después desliza sobre tierra firme, y finalmente desaparece. ¿Qué son, entonces, esos buques fantasma, esos espectros del mar? Se les puede aplicar las mismas preguntas, especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general. Pero el holandés errante se distingue de las historias folclóricas y de fantasmas habituales. Ha sido visto muchísimas veces. Si el barco no existe, ¿qué fue entonces lo que vieron los príncipes a bordo del Inconstant? Dado que la aparición del holandés errante y de su barco parece predecir solo muertes o desastres, quizá lo más razonable sea no buscar la respuesta con demasiado empeño.